Buenos días con todos. En nuestras clases pasadas nos hemos maravillado con el qué es el hardware robustecido, qué es el software de despacho, qué son las redes de misión crítica. Hablamos del poder del ECU 911, del CIPNE, de la interoperabilidad. Fue la parte emocionante, la parte de las capacidades. Hoy, señores, vamos a hablar de los frenos, vamos a hablar del cómo no y del cuándo sí. Bienvenidos al contenido 2, el marco legal, ético y de derechos humanos. Miren, en mi carrera he visto dos tipos de oficiales, los que ven la tecnología como una herramienta para hacer su trabajo y los que la ven como un atajo para saltarse las reglas. Este curso es para formar al primer tipo. La tecnología policial es, por definición, intrusiva. Recolecta datos, vigila, graba. Es una herramienta de un poder inmenso, y en un estado de derechos como el Ecuador, todo poder que no tiene un límite se convierte en tiranía. Nuestro trabajo no es solo ser eficientes, es ser eficientes dentro de la ley. Todo lo que vamos a discutir se basa en cuatro principios fundamentales que vienen de Naciones Unidas, pero que son la base de toda policía democrática: legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. No son solo palabras para un examen, son las preguntas que deben hacerse antes de implementar cualquier sistema. Primero, legalidad. Es simple. ¿Existe una ley que me permita hacer esto? No un reglamento interno, no una orden de mi superior, una ley, porque la tecnología nos permite hacer cosas que antes eran impensables. Hoy yo puedo comprar un software que, con su número de cédula, aspira toda su vida digital, sus redes sociales, sus fotos públicas, sus conexiones. ¿Es legal que la policía use eso para una investigación de rutina? Si no hay una ley que lo faculte expresamente, la respuesta es no. La tecnología no puede ser una excusa para crear un poder que la ley no nos ha dado. Segundo, necesidad. ¿Es esta medida tecnológica indispensable para lograr el fin que buscamos? Les doy un ejemplo que he visto en propuestas reales. Pongamos cámaras con reconocimiento facial en cada esquina del centro histórico de Quito para prevenir el robo a turistas. Suena bien, ¿verdad? Pero ¿es Necesize 2? ¿No podríamos lograr el mismo objetivo con mejor iluminación, más patrullaje a pie y botones de pánico conectados al EQ 911? Si existen medios menos intrusivos para lograr el mismo fin de seguridad, debemos usar esos. La vigilancia masiva solo es necesaria cuando todo lo demás ha fallado o es insuficiente. Tercero, proporcionalidad. Esta es la balanza de la justicia. ¿El beneficio que obtengo para la seguridad pública es mayor que el daño que causo al derecho individual? Imaginen que tenemos una banda que roba celulares en La Mariscal. ¿Sería proporcional intervenir los teléfonos de todos los que viven y trabajan en un radio de 10 cuadras para encontrar a los sospechosos? Es evidente que no. El daño a la privacidad de miles de personas inocentes es desproporcionado al objetivo de atrapar a unos pocos delincuentes. Pero cambiemos el escenario. Tenemos un niño secuestrado. Su vida corre peligro inmediato. ¿Es proporcional rastrear la ubicación del celular del sospechoso en tiempo real? Absolutamente, sin dudarlo. El derecho a la vida del niño pesa más que el derecho a la privacidad del secuestrador. La proporcionalidad es análisis de caso por caso. Y cuarto, no discriminación. Este es el nuevo gran desafío de las TICs. El software no es neutro, se alimenta de datos. Si nosotros alimentamos un algoritmo de policía predictiva con datos históricos de arrestos que, quizás por razones sociales, se concentraban en barrios pobres o en ciertos grupos étnicos, ¿saben qué hará el algoritmo? Nos dirá que vayamos a patrullar más a esos mismos barrios, creando un círculo vicioso de discriminación. La tecnología, si no la auditamos, puede tomar nuestros viejos prejuicios y convertirlos en una política oficial, automática e imparcial. Estos cuatro principios bajan directamente a nuestra realidad legal en Ecuador, y todo empieza con la Constitución de Montecristi, el artículo 66, numeral 19. Quiero que se graben este número. Es el escudo del ciudadano contra el abuso tecnológico. Dice que todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales. Esto incluye el derecho a saber qué información tienen de nosotros y a decidir sobre ella. Y lo más importante, la recolección, archivo, procesamiento de estos datos requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Reflexionemos sobre esto. ¿Un ciudadano les va a dar autorización para consultar sus antecedentes en el CIPNE durante un control de carretera? No. ¿Les va a dar permiso para grabarlo con una bodycam mientras está siendo arrestado? Claro que no. En la función policial, el consentimiento casi nunca aplica. Por lo tanto, toda nuestra actuación tecnológica depende de la segunda parte, el mandato de la ley. Su uso del CIPNE, su acceso a la base de datos de la ANT, el monitoreo desde el EQ 911,
Todo eso es legal no porque la tecnología exista, sino porque existe el COESCOP, el COIP y otras leyes que ordenan a la Policía Nacional prevenir e investigar el delito. Ese es su mandato. Si la tecnología se sale de ese mandato, se vuelve ilegal. Y esto se puso mucho más serio en 2021, con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la LOPDP. Esta ley es, para muchos en el sector público, una pesadilla. Para mí es una brújula. Es la que nos dice el cómo. Primero, la LOPDP nos da una definición clave: tratamiento de datos. Y quiero ser enfático. Tratamiento es todo. Desde el momento en que un oficial anota un número de cédula en su libreta, hasta el momento en que una cámara del SU 911 graba una placa. Consultar el CIPNE es tratamiento. Grabar con una bodycam es tratamiento. Almacenar una huella digital es tratamiento. Y en el instante en que ustedes tratan datos, esta ley se activa. ¿Y qué nos exige la ley? Nos exige principios. El primero es la finalidad. No se pueden recolectar datos por si acaso. Vamos a grabar todo el día con las bodycams por si algo pasa. Número. La finalidad debe ser específica y legítima. Se graba la interacción con el ciudadano para garantizar la transparencia y recolectar evidencia. Eso es una finalidad. Vamos a escanear las cédulas de todos los que entran al estadio. ¿Para qué? Si no hay una finalidad clara, la recolección es ilegal. El segundo principio es minimización. Solo se pueden recolectar los datos estrictamente necesarios para cumplir esa finalidad. Si la finalidad es verificar una orden de captura, el sistema, el CIPNE, debe mostrarle al oficial en la calle si tiene orden o no tiene orden. El oficial no necesita ver el historial médico de la persona, ni sus infracciones de tránsito de hace 10 años, ni su historial de crédito. Eso es minimizar. He visto sistemas donde con la cédula salía hasta el nombre de la mascota. Eso, hoy, con la LOPDP, es ilegal. El tercer principio es transparencia. El ciudadano tiene derecho a saber que está siendo grabado o que sus datos están siendo consultados. Por eso es que en Europa, en las zonas de videovigilancia, ven esos letreros gigantes que dicen «Usted está siendo grabado». La política de uso de bodycams aquí en Ecuador debe incluir el deber del oficial de notificar al ciudadano: «Señor, para su seguridad y la mía, esta interacción está siendo grabada». La LOPDP, en su artículo 7, nos dice cuándo es lícito tratar datos. Y de nuevo, la base de legitimación para la Policía Nacional casi nunca será el consentimiento. Será el cumplimiento de una obligación legal. Nuestra obligación legal es mantener el orden y prevenir el delito. Por lo tanto, el uso de una cámara en la UPC del barrio El Batán para prevenir el robo a locales es legítimo. Pero usar esa misma cámara para espiar a los vecinos en sus actividades privadas no lo es. La herramienta es la misma. La finalidad y la obligación legal son las que la hacen lícita o ilícita. Para cerrar esta primera parte, quiero que entiendan que la Policía Nacional, según esta ley, es responsable del tratamiento. Eso es un término legal que significa que somos los dueños de los datos y, por tanto, los responsables de lo que les pase. Si un policía toma una foto de la cédula de un detenido con su celular personal y la sube a un grupo de WhatsApp, acabamos de tener una brecha de seguridad, y bajo la nueva ley, la institución, la Policía Nacional, puede ser multada por eso. El hardware y el software son fáciles. Comprar tecnología es fácil, lo difícil es crear la cultura, los protocolos y la disciplina para usar esa tecnología, respetando los derechos de los mismos ciudadanos que juramos proteger. En nuestra próxima clase, vamos a ver cómo estos principios se aplican en el campo de batalla, en el Código Orgánico Integral Penal. Hablaremos de la recolección de evidencia digital, de la cadena de custodia y de los delitos informáticos, que es cuando nosotros dejamos de ser usuarios y nos convertimos en investigadores de crímenes en la red. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.